Bueno, entonces déjame ser clara, mi madre y mi hermana van a vivir con nosotros a partir de ahora. Si no te gusta, duerme afuera. Brandon tenía una expresión como diciendo «¿No es eso imposible?» y mostraba una risa fea y burlona. Yo era solo una esposa conveniente para Brandon, y era normal que me dirigiera esas palabras insultantes cada día. Sin embargo, ya no podía soportarlo más. Si ese es el caso, dormiré afuera a partir de esta noche. No te quejes de con quien esté. No hay manera de que me queje. Haz lo que quieras. Brandon resopló y se rió ante mi declaración, pero a la mañana siguiente, cuando vio el jardín, entró en pánico y se arrepintió de sus palabras. Mi nombre es Noel Harris, tengo 42 años y trabajo como ilustradora profesional autónoma. A medida que envejezco, gano más experiencia y logro asegurarme un ingreso suficiente mientras trabajo de manera eficiente desde casa. Vivo cómodamente en una zona urbana con mi esposo, Brandon, y disfrutamos de la libertad de nuestra vida privada juntos. Originalmente, me habría gustado tener hijos, pero Brandon prefería una vida sin ellos y claramente no quería tenerlos. Por otro lado, mi suegra, Marta, que no comprendía nuestro estilo de vida, siempre decía con malicia, una nuera que no tiene hijos no sirve para nada. En los viejos tiempos, ni siquiera habrías podido quejarte si te hubieras divorciado. Cada vez que visitábamos a mis suegros, siempre era desagradable, y su lengua afilada nos atormentaba. Mi cuñada Rita, que también tiene una personalidad difícil, menospreciaba mi trabajo diciendo, hacer dibujos en casa es como un juego de niños, ¿no? Te envidio porque te paguen por garabatear. Pero no ganas mucho, ¿verdad? Después de todo, solo dependes de mi hermano. No lo entendería, porque nuestros niveles educativos son diferentes. En realidad, Rita no sabía que yo ganaba tanto o más que Brandon, especialmente durante los periodos de mucho trabajo, cuando obtenía más beneficios que él. Brandon siempre me defendía diciendo, Noel es una hija preciosa de otra familia. Es inaceptable tratar con tanta rudeza a alguien que se ha casado con nosotros. Esto silenciaba temporalmente a Rita y a mi suegra. Sin embargo, no les agradaba cuando mi suegro tomaba mi partido, y en su ausencia me acosaban en secreto. Bueno, sentía que era un círculo vicioso. Estaba profundamente agradecida por el apoyo de mi suegro. Si había algo que consolar, era que, afortunadamente, rara vez los veíamos, ya que la casa de mis suegros estaba a varias horas en tren. Esa distancia normalmente nos permitía evitar sus comentarios y actitudes desagradables, y los grandes problemas eran poco frecuentes. Sin embargo, un día, mientras estaba completamente concentrada en mi trabajo de ilustración en casa, recibí una llamada repentina de mi esposo. ¿Qué quieres decir con que tu padre ha fallecido? Me quedé sin palabras ante la noticia increíble. Al parecer, su estado había empeorado sin que nos diéramos cuenta. Después, ocupada en los preparativos del funeral y otros arreglos, no tuve tiempo de llorar y simplemente pasé mis días en una vorágine de ocupaciones. Como resultado, no pude regresar a casa por un tiempo. La razón de mi agotamiento fue que Marta y Rita me dejaron todas las tareas problemáticas, sin mostrar ninguna intención de ayudar. Nunca había imaginado que habría tanto trabajo que hacer cuando alguien muere. Al pasar por estas experiencias, mis fuerzas se agotaron rápidamente en apenas unos días. Después de acompañar a mi suegro en su último viaje, regresé a casa y finalmente pensé que podría calmarme y enfrentar mi dolor, cuando una propuesta inesperada surgió. Solo mi madre y mi hermana quedan en esa casa. Estoy preocupado por ellas, así que volvamos a vivir allí, dijo Brandon de repente. Me quedé impactada y respondí, ¿qué? ¿Por qué tan de repente? ¿Y tu trabajo? Brandon respondió con orgullo, no te preocupes, ya conseguí un empleo en una empresa dirigida por un amigo de allá. Ya está todo arreglado. Tú puedes trabajar de forma remota, así que no importa dónde vivamos, ¿verdad? No hay ningún problema, así que relájate. Saber que había planeado todo sin consultarme me enfureció. Brandon no escuchaba mis objeciones y ya había comenzado los preparativos para la mudanza. A regañadientes, también comencé a empacar. Originalmente, Brandon insistió en vivir con sus padres, pero yo me negué firmemente y dije, entonces me quedaré aquí.
Finalmente, decidimos alquilar un apartamento un poco alejado de la casa de sus padres y nos mudamos allí. Sin embargo, incluso después de la mudanza, Marta y Rita venían con frecuencia sin motivo, interrumpiendo mi trabajo. Sus visitas repentinas dificultaban mi concentración, provocando frecuentes interrupciones e irritación. Como no trabajaban, parecía que tenían mucho tiempo libre. Les pedí repetidamente de forma indirecta que se abstuvieran de venir tan a menudo, pero mis peticiones no fueron comprendidas. Venían casi todos los días y se quedaban el tiempo que querían. Pero eso no era la única fuente de estrés. Cuando los residentes locales me veían, comenzaban a susurrar entre ellos. La gente de la ciudad destaca aquí. Noel, desentonas un poco, deberías esforzarte más en integrarte en la comunidad, decían. Cuando se lo conté a Brandon, Marta y Rita, que casualmente estaban allí, soltaron comentarios sarcásticos hacia mí. ¿De verdad destaco tanto? La presencia de Marta y Rita ya era una fuente de estrés, y sentir que no tenía aliados a mi alrededor me hizo arrepentirme de haberme mudado al campo. Solté un gran suspiro. Un día, sin ningún motivo especial, Marta y Rita aparecieron de nuevo. ¿No hay dulces aquí? Deberías ser más considerada. Somos invitadas, ¿no deberías haber preparado algo? Marta comenzó a rebuscar en los armarios de la cocina y no dejaba de quejarse. Era difícil soportar con paciencia a visitantes tan exigentes y suspiré por dentro. Mientras tanto, Rita se sentó en una silla sin modales y de repente me pidió dinero. Oye, Noel, ¿podrías prestarme algo de dinero? ¿Qué? Me sorprendió su petición repentina y pregunté. Voy a ir a Nueva York pronto. Planeo ir a un parque temático con una amiga que vive allí. Te pido dinero para el viaje, dijo Rita como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé asombrada por su descaro y discutí con ella. ¿Por qué no consideras trabajar y ganar tu propio dinero? Así tendrías más para gastar libremente. Sin embargo, mi sugerencia solo enfureció a Rita. Se levantó abruptamente y golpeando la mesa con fuerza, me gritó. ¿Me estás sermoneando? ¿Qué puede decir alguien como tú, que solo terminó la secundaria, a alguien como yo, que se graduó de la universidad? Eres demasiado arrogante. Conoce tu lugar y compórtate en consecuencia. Marta, que había estado escuchando, estuvo de acuerdo con ella. Rita tiene razón. Que no era tan arrogante eres. El dinero que tanto te cuesta soltar fue ganado por mi hijo trabajador. ¿Cómo puedes actuar como si fuera tuyo y ser tan altanera?, dijo Marta, inflando el pecho convencida de tener razón. Desafortunadamente, ambas aún desconocían la verdad. Brandon, al cambiar recientemente de trabajo a una empresa dirigida por un amigo local, había visto reducido su salario. Como resultado, yo era quien cubría los gastos y hasta el dinero que Rita pedía. Incluso si se los explicaba, era difícil que lo creyeran. Sus acusaciones basadas en malentendidos y prejuicios continuaban, y no parecía que las tensiones familiares se resolvieran pronto. Lo siento mucho, pero estoy muy ocupada ahora mismo. ¿Podrían irse, por favor?, pedía Marta y Rita con calma, pero con claridad. Después de esquivar sus constantes quejas y lamentos, finalmente logré sacarlas de la casa. Mientras se marchaban con pasos pesados, suspiré. En ese momento, un vecino molesto apareció desde al lado y, mostrando su disgusto, dijo, «Es bastante ruidoso. ¿Podría mantenerlo más bajo, por favor?» Lo siento mucho, me disculpé. No había tenido intención de hacer ruido, pero las acciones y palabras de Marta y Rita habían causado molestias a mi vecino. Siempre había sido cuidadosa de vivir en silencio, pero esta situación surgió y suspiré una vez más. Horas después, cuando Brandon regresó a casa del trabajo, le conté los acontecimientos del día. Vivir en un apartamento inevitablemente trae problemas con los vecinos, comentó Brandon, pero estaba a punto de replicar, ese no es el problema aquí. Iba a pedirle a Brandon que se enfrentara al comportamiento de Marta y Rita, pero él me interrumpió sonriendo alegremente y anunció algo inesperado. Últimamente siento que esta casa es un poco estrecha. Tú también lo piensas, ¿verdad? Sí, supongo, respondí, y Brandon continuó, por eso compré una nueva casa con jardín.
Sus palabras fueron dichas con tanta naturalidad como si hubiera comprado algo trivial de camino a casa. Estaba tan sorprendida que no pude comprender de inmediato lo que decía. ¿Compraste una casa? Espera, ¿de qué estás hablando?, pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. Sí, es de segunda mano, pero fue una buena oferta. La conseguí con mis ahorros, explicó Brandon. Entonces le pregunté, ansiosa, cuándo había decidido hacer una compra tan importante y por qué no me había consultado antes. Sin embargo, Brandon parecía despreocupado, atrapado en la alegría de adquirir una nueva vivienda. Descartó mis preocupaciones con indiferencia. Estuve a punto de perder los nervios, pero dado que la compra ya se había realizado, no tuve más opción que aceptarlo. De hecho, el apartamento era pequeño, como había dicho Brandon, y me dije a mí misma que vivir en una casa no era algo tan malo después de todo. Unos días después, nos mudamos a la nueva casa. Sin embargo, al llegar, nos recibieron Marta y Rita, que ya estaban allí instalándose. ¿Qué demonios es esto?, exclamé con la voz temblorosa. Brandon respondió con total naturalidad, ¿y no te lo mencioné? Van a vivir aquí con nosotros también. Su antigua casa será demolida. El contrato de demolición ya está completo y el proceso de venta está en marcha. Espera un momento, ¿por qué no me dijiste nada? Mientras luchaba por comprender esta realidad increíble, me sentía abrumada. Brandon continuó como si nada. Bueno, entonces déjame ser claro, mi madre y mi hermana van a vivir con nosotros a partir de ahora. Si no te gusta, duerme afuera. Su rostro mostraba una risa fea y maliciosa mientras hablaba. En el momento en que vi su sonrisa, algo dentro de mí se rompió. Si ese es el caso, dormiré afuera a partir de esta noche. No te quejes de con quién esté. No hay motivo para quejarme. Haz lo que quieras. Las dos observaron nuestro intercambio con deleite, riéndose mientras decían, genial, ahora que la molestia se ha ido, podremos usar este lugar más libremente. ¿Por qué no vuelves a casa de tus padres ya que estás en eso? Ignorando sus risas burlonas, llevé mis pertenencias al jardín. Luego hice los arreglos para comenzar a vivir al aire libre contactando a alguien al día siguiente. Dormí también. Me estiré ampliamente en el jardín de la casa que había comprado Brandon. Sentía como si me hubiera despertado de un sueño profundo por primera vez en mucho tiempo. Después de trasladar mis pertenencias al jardín, Brandon, como para acosarme, cerró deliberadamente las cortinas. Probablemente no sabía lo que estaba haciendo afuera, pero no podía mantenerlas cerradas para siempre. Llegó la mañana y Brandon finalmente abrió las cortinas. Cuando vio el jardín, su rostro cambió. ¿Qué es esto? ¿Ves? Te dije que no te quejaras sin importar con quién estuviera. Brandon señaló a mi lado, temblando de shock, y exclamó, ¿pero quién trae un perro tan grande a nuestro patio? Mi gran perro movía la cola en respuesta. El perro, un Rottweiler, era una raza que había criado en casa de mis padres. Había instalado una gran tienda de campaña que traje de allí en el jardín y pasé la noche allí con mi perro. Esa tarde llamé a mi madre, le expliqué la situación y le pedí prestada la tienda y mi perro. Pensé que no solo traer la tienda sino también a mi querido perro era una buena oportunidad para disfrutar del amplio patio con libertad. Mi perro estaba disfrutando de la vida al aire libre, la noche anterior, estaba de muy buen humor. También tuve una noche divertida por primera vez en mucho tiempo y me desperté sintiéndome renovada por la mañana. Por otro lado, Brandon estaba claramente de mal humor. Ese perro vino de casa de tus padres, ¿verdad? Devuélvelo de inmediato. Brandon le tiene un miedo extremo a los perros grandes. Parte de la razón por la que traje a mi perro fue, de hecho, para fastidiarlo. Había sido perseguido por un perro grande cuando era niño y desde entonces les tenía tanto miedo que se asustaba con solo ver uno. En consecuencia, cuando mis padres lo conocieron por primera vez, mi hermano tuvo que sacar al perro a pasear, pero dejemos esa historia para otro momento. Al escuchar los gritos de Brandon, Marta y Rita aparecieron en el jardín frotándose los ojos somnolientos. ¿Qué pasa, Brandon? ¿Por qué estás gritando tan temprano por la mañana? ¿Qué? ¿Por qué hay un perro aquí?, exclamaron ambas sorprendidas.
A ellas tampoco les gustaban los perros, solían hacer muecas solo con oír que mis padres tenían uno grande en casa. La aparición repentina del perro las dejó completamente desconcertadas. Brandon también estaba alterado y comenzó a gritar que sacara al perro de la casa. ¿Qué estás haciendo? Esto es justo lo que haría una graduada de secundaria. No puedo perdonar esto. Nunca pensé que tuviera una nuera tan loca. La gente normal no hace este tipo de cosas. Estás realmente fuera de tus cabales, has perdido completamente la razón. Mientras yo permanecía en silencio, los tres me criticaban sin piedad. ¡Qué ruido tan molesto esta mañana! Tú también lo piensas, ¿verdad? Le dije a mi perro, que movió la cola con energía. Puede ser grande de tamaño, pero es dócil, extremadamente inteligente y amable. Sin embargo, no muestra piedad hacia quienes amenazan a su familia. ¿Por qué no te vas? ¿Me escuchas? Gritó Brandon con palabras cortantes. Mi perro gruñó protectivamente a mi lado. Al oír esto, Brandon gritó de forma lastimosa. En ese momento, se escuchó un silbido proveniente de la gran tienda de campaña en la que me estaba quedando. ¿Qué es todo este ruido a primera hora de la mañana? Buenos días, papá. ¿Qué? Emergiendo de la tienda, apareció mi padre. Brandon, al verlo, soltó un grito de sorpresa. Buenos días, Brandon, lo saludó mi padre cordialmente, mientras Brandon se quedaba allí, boquiabierto. Tengo hambre, hermano. Comiste bastante ayer, intervino mi hermano al salir de la tienda. Mi hermano está casado y normalmente vive en otro lugar, pero al enterarse de mi situación ayer, sugirió, acampemos todos en el jardín. No te preocupes, si surge algún problema, estaremos aquí. Así fue como toda mi familia terminó disfrutando de un campamento en nuestra casa. Buenos días a todos. Parece que mi hija ha sido una carga para ustedes, dijo mi madre al aparecer. Tenía una sonrisa brillante, adecuada para la mañana, pero sus ojos no sonreían. Cuando le expliqué la situación ayer, fue la más indignada. Aunque no explota con emociones como Brandon, guarda su ira por dentro, lo que era evidente en su mirada fría hacia mis suegros. Brandon les dijo a mis padres, ha pasado tiempo, pero la energía que había tenido antes había desaparecido y trataba torpemente de forzar una sonrisa. Brandon puede actuar desafiante conmigo, pero no puede hacerlo frente a mi padre y mi hermano. La razón es que ambos son muy musculosos, lo que lo intimida. Mi padre es un exoficial de las fuerzas de autodefensa, robusto y fuerte. Incluso después de jubilarse, no abandona su entrenamiento diario, e incluso obtuvo un lugar en un triatlón el año pasado. Además, mi hermano es un policía en activo dedicado a proteger la ciudad y sigue los pasos de nuestro padre en su régimen de entrenamiento. Aunque su esposa y sus hijos puedan estar exasperados por su disciplina, para mí es una presencia tranquilizadora. Incluso los perros que sacan a pasear son fuertes y corpulentos. Dada su larga dedicación al ejercicio, no es de extrañar que nuestro perro esté acostumbrado a participar en sus rutinas de entrenamiento rigurosas. Bueno, aunque tengo muchas cosas que decir, primero me gustaría agradecerles por permitirnos usar su jardín. Pasamos un momento maravilloso en familia, dijo mi madre educadamente. De nada, respondió Marta de forma casi reflejada. A pesar de los hombres musculosos en la casa, en realidad mi madre es quien ocupa el rango más alto en la jerarquía familiar. Nuestro perro también confía más en ella y la ve como su líder. Incluso ahora, se sienta tranquilamente junto a mi madre. Mi padre y mi hermano suelen decir que, por mucho que entrenen, no pueden igualarse a ella. Aunque no posea fuerza física, sabe cómo imponer su influencia cuando es necesario. Cuando yo era niña, en la escuela primaria, y un compañero fue malicioso conmigo, mi madre habló directamente con el maestro y logró que el padre del niño llamara al colegio. No hacen falta más palabras. Quiero saber por qué hiciste algo así a mi hija. Por favor, hable libremente, dijo. Aunque sonreía, la presión que ejercía era enorme, y al final tanto el niño como sus padres terminaron llorando. En ese momento, decidí mentalmente no enfadar nunca a mi madre. Si hubiera hablado antes con mi familia, mis padres y mi hermano me habrían apoyado. Sin embargo, no quería preocuparlos. Quería que pensaran que llevaba una vida matrimonial feliz. Por eso,
Incluso cuando Marta y Rita me trataban con dureza o cuando Brandon decidía mudarse sin consultarme, no dije nada. Cuando contacté a mi madre ayer, aunque estaba enojada, también estaba muy preocupada. Siempre has sido tan paciente, pero no puedo verte sufrir así. Eres muy valiosa para mí, me dijo. Aunque ahora soy adulta e independiente, sus palabras casi me hicieron llorar y lamenté profundamente no haberla consultado antes. Ahora mi madre enfrentaba a mis suegros con la misma expresión severa que tenía cuando se enfrentó a los padres de mi compañero en la infancia. Esta era la primera vez que mi madre y mis suegros hablaban así desde las reuniones iniciales y la boda. Desde entonces habían tenido poco contacto, así que mis suegros probablemente nunca imaginaron que ella fuera una figura tan formidable. He escuchado desde esta tienda cómo han insultado a mi hija múltiples veces. Diciendo que su educación es inferior porque solo terminó la secundaria, que su forma de pensar es anormal, entre otras cosas. Ahora, ¿podrían explicarme por qué dirigieron esas palabras tan desagradables hacia mi hija? Su tono era cortés pero firme, sin dejar espacio para réplica, y claramente cargado de presión. Cada vez que mi madre hablaba, se sentía como el ambiente se enfriaba, y sus ojos ciertamente no sonreían. Cuando miré a mi padre y a mi hermano, estaban pálidos, aunque no eran ellos los reprendidos. Incluso nuestro perro estaba asustado por la mirada de mi madre. Mis suegros, frente a ella, tenían el rostro pálido. Brandon intentó excusarse, solo fue un pequeño desacuerdo con Noel. Pero mi madre replicó, ¿un pequeño desacuerdo? Brandon se puso aún más nervioso ante la respuesta gélida de mi madre, y entonces comenzó a culparme. Qué cobarde de tu parte llamar a tu familia. Sin embargo, no me alteró su ataque. Tú también estás con tu familia, ¿cuál es el problema con eso? Respondí. Brandon se quedó sin palabras. Intentó menospreciarme, pero estaba claramente en desventaja. Después de reflexionar un momento, de repente su rostro se iluminó, como si hubiera tenido una idea brillante. Entonces, con voz llena de convicción, declaró, «Eso es, nos vamos a divorciar. Que hagas lo que quieras en casa», su voz sonaba triunfante. ¿Era ese su último recurso? ¿Pensó que al mencionar el divorcio me sorprendería y pediría perdón? No sentí nada cuando Brandon habló de divorcio. Mi amor por él había desaparecido hacía mucho tiempo. Con una mezcla de desprecio y calma, hice una acusación importante. No me importa el divorcio, pero pagarás una división de bienes sustancial por tu infidelidad. ¿Qué? ¿Crees que no lo sabía? Este es un pueblo pequeño, y tener una aventura con alguien de tu misma empresa llama la atención. En efecto, Brandon había estado teniendo una aventura con una mujer de unos 30 años que trabajaba en la empresa dirigida por su compañero de universidad. Como la mujer también estaba casada, la exposición del asunto provocaría un escándalo. Había sospechado de sus llegadas tardías, pero el hallazgo de un pañuelo femenino y un recibo de hotel en su ropa confirmó la aventura. No había agencias de detectives en esta zona rural, así que investigué yo misma y encontré una abundancia de pruebas de su infidelidad. La evidencia era tan clara que me pregunté cómo podía haber sido tan descuidado. Si presentaba esto ante el tribunal, no cabía duda de que ganaría la reclamación de división de bienes. Si ese es el caso, te presentaré a un abogado amigo mío. ¿En serio? Eso sería de gran ayuda. Gracias, papá. Brandon estaba atónito al ver expuesta su aventura, su rostro se volvió pálido. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse y trató de replicar con voz temblorosa. No, esto es tu culpa. Siempre estás trabajando e ignorándome. Ante esto, mi hermano respondió de inmediato, mi esposa también trabaja a tiempo completo, pero eso no justifica una infidelidad, ¿verdad? ¿Qué tan egoísta puede ser? Mi hermano miró a Brandon con incredulidad. Como hombre casado, no podía comprender su lógica. Exactamente como dijo mi hijo, tu incompetencia es la razón por la que mi hija tiene que trabajar tan duro. Si hubiera sido un esposo más confiable, esto no habría pasado, añadió rápidamente mi padre, criticando a Brandon. Él parecía sin palabras ante sus observaciones punzantes. Marta y Rita, sin embargo, apoyaron las acciones de Brandon. Está claro que el problema es tu hija.
Contrataremos a un abogado y también exigiremos la división de bienes. Sí, aunque diga que trabaja mucho, su trabajo no es tan significativo. A esto, mi madre respondió rápidamente: tienen derecho a contratar un abogado, pero ¿de verdad creen que es aceptable que la persona que cometió adulterio exija una división de bienes? Siento lástima por cualquier abogado que acepte semejante caso. ¿Será que les falta sentido común? Marta retrocedió torpemente ante la respuesta afilada de mi madre. Además, Rita, ¿sabes siquiera lo exitosa que es mi hija? Si buscas su nombre, verás las empresas con las que trabaja. Y tú, con esa actitud tan altiva, ni siquiera trabajas. A tu edad, sigues dependiendo de tu hermano y de su esposa. ¿No te da vergüenza? El rostro de Rita se volvió rojo al escuchar esas palabras. Brandon entonces exclamó, mirando hacia nosotros mientras intentaba contener su ira ante las críticas abiertas de mi madre a su familia: ¿por qué dices esas cosas sobre mi familia? Mi madre solo había dicho la verdad, pero evidentemente Brandon no lo soportaba. Al ver esto, comencé a hablar con un profundo suspiro. Realmente no puedo creer que me casara con alguien así. Me hace cuestionar mi propio juicio. ¿Qué dijiste? ¿Has olvidado lo que me hiciste? Solo piensas en ti misma. Y esas dos dicen cosas peores que mi propia familia, llamándome una mujer sin valor por no tener hijos, o inferior porque solo terminé la secundaria. Desde que nos mudamos aquí, no he sido más que una sirvienta conveniente. ¿No crees que eso es mucho más irracional que lo que hace mi familia? Liberé todas las quejas que había contenido hasta ahora. Hasta ese momento había soportado todo para no preocupar a mi familia, pero ya no había motivo para callar. Terminemos. Estoy harta de que me utilices. Espera, Noel, pensemos esto con calma, no hay nada más que hablar. Quiero cortar lazos contigo lo antes posible. No puedo perdonar lo que has hecho. Prepárate para enfrentar las consecuencias. Lo declaré, y Brandon se desplomó en el suelo, exhausto. Marta y Rita lo miraban decepcionadas, con los hombros caídos. Poco después comenzamos a empacar para regresar a casa de mis padres. Bueno, me voy a casa de mis padres. Procederé con el divorcio y la reclamación de división de bienes más tarde, informé a Brandon y su familia, pero no hubo respuesta. Suspiré ligeramente, cargué la tienda y mis pertenencias en el coche y dejé la casa de mis suegros. El divorcio con Brandon se resolvió sin problemas. La intervención del abogado que mi padre había contactado resultó muy efectiva. Incluso los suegros, normalmente altivos, se debilitaron ante la presencia de una autoridad externa. La reclamación de división de bienes fue aceptada como esperaba, pero Brandon había comprado recientemente una casa nueva y no tenía ahorros. Buscó ayuda financiera de su antiguo compañero de universidad, quien lo había empleado, pero durante este proceso se descubrió su aventura con la compañera de trabajo, lo que enfureció a su amigo. Como resultado, tanto Brandon como su amante fueron despedidos de la empresa. Al final, Brandon solo pudo obtener un préstamo de compañías financieras, utilizando el dinero para pagar la división de bienes. Sin embargo, el préstamo tenía tasas de interés muy altas, lo que hacía que el reembolso fuera extremadamente difícil para él. Por cierto, la mujer involucrada en la aventura también fue divorciada por su esposo, quien luego exigió una división de bienes a Brandon. En consecuencia, Brandon se vio obligado a pagar 2 divisiones de bienes, lo que lo forzó a vender la casa recién comprada para cubrir esos costos. Después de vender la casa, Brandon, junto con su madre Marta y su hermana Rita, se mudaron a un apartamento más antiguo con un alquiler más barato. Brandon logró encontrar algún trabajo a tiempo parcial, pero la vida era muy dura para ellos. Rita finalmente comenzó a trabajar también, pero sin un historial laboral adecuado, incluso le costaba encontrar empleos a tiempo parcial. Marta se registró en un centro de empleo para personas mayores, pero las opciones laborales eran limitadas en el campo, lo que en última instancia cargó a Brandon con la responsabilidad de mantener a las 3 solo con los ingresos de su trabajo a tiempo parcial. Le resultaba difícil mantenerse a sí mismo, y mucho menos a 3 personas. Enfrentaban un futuro sombrío. Mientras procedía con el divorcio de Brandon, pasé varios días sacando mis pertenencias de la casa de mis suegros.
Durante uno de esos días, un vecino se me acercó de repente. «Eres nueva por aquí, ¿verdad? Oí que eres la señora Harris». «Sí, es correcto», respondí. Pero el vecino luego expresó su preocupación. «La señora y la hija de esa casa tienen una mala reputación por aquí. Se sabe que son arrogantes y que acosan a los vecinos. ¿Nos preocupaba tu situación? ¿Estás bien? Si necesitas ayuda, estamos aquí para ofrecerla». Cuando me mudé por primera vez a esta zona, me sentía marginada y pensaba que los lugareños eran desconfiados con los forasteros como yo. Sin embargo, en realidad estaban preocupados por mí. Al saber esta verdad, me relajé y una sonrisa apareció naturalmente en mi rostro. «No hay problema, gracias». Cuando mencioné que me estaba divorciando, el vecino se mostró genuinamente aliviado y dijo: «Eso es bueno». En mi interior me disculpé por haberme arrepentido de mudarme al campo, al darme cuenta de que la comunidad era más solidaria de lo que había imaginado. Sin Brandon y su familia, este lugar habría sido maravilloso. Después de sacar mis pertenencias de la casa de mis suegros, completé la mudanza y los trámites del divorcio. Todo lo que quedaba era recibir el pago final de la división de bienes. Sin embargo, el día del pago final, recibí este mensaje de Brandon: «Con esto se completa el pago de la división de bienes. ¿Esto lo deja todo arreglado? ¿Qué tal si empezamos de nuevo?». Mantuve el contacto de Brandon sin bloquear hasta que se completara el pago de la división de bienes, pero recibir un mensaje tan desagradable me hizo sentir que debería haberlo bloqueado desde el principio. ¿Empezar de nuevo? ¿Qué clase de broma es esa? Me negaría incluso si me ofrecieras una fortuna. No vuelvas a contactarme. Si intentas comunicarte, lo manejaré inmediatamente a través de mi abogado. Después de enviar ese mensaje, bloqueé de inmediato el contacto de Brandon. Desde entonces, no ha tenido ninguna participación en mi vida. Después del divorcio, me mudé de nuevo a la ciudad y he estado disfrutando de mi libertad. Con los fondos obtenidos de la división de bienes, invité a mi familia, que me había apoyado, a un lujoso viaje de bienestar. El tiempo pasado con mis padres y la familia de mi hermano fue un recuerdo inolvidable y lleno de alegría. Liberarme del apoyo a la familia de Brandon, tanto mental como en tiempo, me ha dado más espacio en mi vida. Bueno, es bueno poder dedicarme al trabajo. Ya no hay necesidad de sobrecargarme. Haberme liberado de la obligación de mantener a mis suegros también me ha dado estabilidad financiera. Habiendo aprendido de mi matrimonio fallido con Brandon, espero conocer a alguien mejor la próxima vez. En el área urbana donde vivo, ser soltero en mi grupo de edad no es algo inusual, y se celebran frecuentemente eventos para solteros de unos 40 años. Requiere un poco de valor, pero planeo asistir pronto a una de esas reuniones. Nunca volveré a subestimarme. Consciente de que soy la única que puede tratarse a sí misma como alguien valioso, tengo la intención de enriquecer mi vida de ahora en adelante.